Mi esposa siseó en la puerta: no te acerques a mí en esta fiesta. Me avergüenzas. Dije: trato hecho, y me fui. Ella envió un mensaje de texto más tarde: ¿dónde estás? Respondí, buscando a alguien que no se avergüence, y la bloqueé. Lo que sucedió después. ¿Sabes ese momento en que alguien a quien amas te hiere tan profundamente que de hecho te sientes agradecido? Eso es exactamente lo que me pasó a mí fuera de la fiesta anual de Carson Industries el viernes pasado por la noche. Mi esposa se había estado preparando durante horas. Vestido nuevo, zapatos nuevos, maquillaje caro esparcido por el mostrador de nuestro baño. No paraba de mirarse en el espejo, ajustándose el pelo, volviendo a pintarse los labios por tercera vez. Pensé que estaba nerviosa por la fiesta, quizás queriendo dar una buena impresión a sus colegas de la firma de marketing donde trabajaba. Estaba completamente equivocado. Llevábamos casados 6 años. 6 años en los que apoyé sus movimientos de carrera, la escuché quejarse de la política de la oficina, celebré sus ascensos, 6 años pensando que éramos un equipo. Incluso me tomé la tarde libre de mi trabajo en la empresa de construcción para llevarla a este evento porque dijo que el aparcamiento en el centro era terrible. El viaje en coche fue silencioso. Estaba enviando mensajes de texto a alguien, sonriendo a su teléfono de una manera que parecía diferente. Cuando le pregunté con quién hablaba, solo dijo cosas del trabajo y siguió escribiendo. Llegamos al hotel y pude ver a sus compañeros de trabajo a través de las puertas de cristal. La música estaba alta. La gente se reía, pasándoselo bien. Parecía una fiesta decente. Me ajusté la corbata, la tomé de la mano mientras caminábamos hacia la entrada, pensando que entraríamos juntos como cualquier pareja casada normal. Fue entonces cuando se detuvo en seco. Se giró hacia mí con una mirada que nunca antes había visto. Fría, casi asqueada, como si yo fuera un extraño que acababa de tomarle la mano sin permiso. Luego se inclinó. Tan cerca que pude oler su caro perfume y susurró algo que lo cambió todo. No te acerques a mí en esta fiesta. Me avergüenzas. Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier puñetazo que hubiera recibido en una obra. Pero esto es lo que pasa cuando te faltan al respeto de forma tan completa, tan pública, justo fuera de un edificio lleno de sus compañeros de trabajo. No me enfadó. Me dejó meridianamente claro con quién estaba casado. La miré, allí de pie con su vestido elegante que costaba más de lo que yo ganaba en una semana. Esperando que yo discutiera o suplicara o preguntara a qué se refería. Su expresión era impaciente, como si estuviera perdiendo su tiempo solo por existir. En lugar de darle lo que esperaba, sonreí. ¿Trato hecho? Le dije con calma, me di la vuelta y volví a mi coche. Me llamó, confundida. Espera, ¿a dónde vas? No me di la vuelta. No le expliqué. Simplemente me subí a mi coche, arranqué el motor y me fui, dejándola allí de pie con sus tacones altos en la acera, viendo cómo mis luces traseras desaparecían en la noche. Mi teléfono empezó a vibrar antes de que llegara al primer semáforo en rojo. Pero no contesté. Por primera vez en 6 años, tenía una claridad perfecta sobre lo que mi esposa pensaba de mí. ¿Qué pasó después? Bueno, ahí es cuando las cosas se pusieron interesantes. Para cuando llegué al cruce 3 manzanas más allá, mi teléfono sonaba como una alarma de incendios. Llamada tras llamada, mensaje tras mensaje. Miré la pantalla y vi su nombre iluminándose cada pocos segundos. Me detuve en un aparcamiento y miré los mensajes. ¿A dónde fuiste? ¿Hablas en serio ahora mismo? La gente pregunta dónde estás. Esto es tan inmaduro. Llámame. Cada mensaje era más frenético que el anterior. Podía imaginármela en el vestíbulo de ese hotel, probablemente inventando excusas a sus compañeros de trabajo sobre por qué su marido acababa de desaparecer. El mismo marido junto al que le daba demasiada vergüenza estar 5 minutos antes. En lugar de devolverle la llamada, escribí una respuesta simple, buscando a alguien que no se avergüence de mí. Luego bloqueé su número. El silencio que siguió fue el más pacífico que había sentido en meses, quizás años. Me senté en mi coche viendo a la gente pasar por la acera. Parejas yendo a cenar. Amigos riendo juntos.
Gente normal que no se trataba como basura. Conduje hasta el Murphy's Pub. Un bar de mala muerte a unos 10 minutos de nuestra casa. Nada lujoso, solo bebidas honestas y gente genuina. El tipo de lugar en el que mi esposa nunca pondría un pie porque no era lo suficientemente moderno para su imagen. El camarero, un tipo mayor llamado Pete, me reconoció de inmediato. ¿Noche difícil? Se podría decir que sí. Pedí una cerveza y encontré un sitio al final de la barra donde pudiera pensar. Fue entonces cuando me di cuenta. Esta no era la primera vez que se había avergonzado de mí. Estuvo el picnic de la empresa el verano pasado, donde apenas reconoció mi existencia. La cena con sus amigos de la universidad, donde no paraba de desviar las conversaciones de mi trabajo. La forma en que me presentaba en los eventos sociales, como si fuera un conocido lejano en lugar de su marido. Había estado poniendo excusas por su comportamiento durante tanto tiempo que había olvidado cómo era el respeto. Mi teléfono vibró. Un número diferente. Probablemente le había pedido el teléfono a alguien en la fiesta. Por favor, vuelve. Todo el mundo está haciendo preguntas. No, lo siento. No, me equivoqué. Solo preocupada por lo que pensaran los demás. Clásico. Puse el teléfono boca abajo y pedí otra cerveza. Alrededor de las 10, Pete mencionó que algunas personas de Carson Industries a veces venían después de los eventos de su empresa. Gente de marketing sobre todo. Les gusta relajarse aquí después de esas fiestas elegantes. Interesante, dije, genuinamente curioso ahora. Sí, hablan bastante abiertamente cuando han bebido unas copas. Chismes de oficina. Ya sabes cómo es. No lo sabía. Y de repente, estaba muy interesado en lo que sus compañeros de trabajo pudieran tener que decir sobre mi esposa cuando ella no estaba cerca para dirigir la conversación. Como si fuera una señal, la puerta se abrió y entraron 3 personas en traje de negocios. Reconocí a una de ellas por la foto del sitio web de la empresa que mi esposa me había mostrado una vez. Su compañera Brooke, del departamento creativo. Cogieron una mesa cerca de la máquina de discos y empezaron a hablar de inmediato. No podía oír todo, pero capté lo suficiente para saber que estaban discutiendo la fiesta de esta noche y el nombre de mi esposa seguía apareciendo. Esto estaba a punto de ponerse muy interesante. Saboreé mi cerveza y fingí ver el partido en la televisión sobre la barra, pero cada palabra de esa mesa me golpeó como un mazo. Brooke era la que más hablaba, gesticulando con su copa de vino. No puedo creer que realmente lo trajera esta noche después de todo lo que ha estado diciendo sobre él. ¿Qué quieres decir? Preguntó el tipo que estaba con ellas, alguien que no reconocí. Oh, vamos, Tyler. Lleva meses criticándolo. Lo llama un peso muerto. Dice que la está frenando de mejores oportunidades. Mi agarre se tensó en la botella de cerveza. 6 años de matrimonio. Y así es como hablaba de mí a mis espaldas. ¿Recuerdas el mes pasado cuando dijo que le daba vergüenza llevarlo a la cena de clientes? Continuó Brooke. De hecho, preguntó si podía decir que estaba soltera por esa noche. La tercera persona, una mujer con el pelo corto y rubio, intervino. Eso no es nada comparado con lo que ha estado haciendo con Chambers. ¿Chambers? Conocía ese nombre. Era un supervisor importante en su departamento, siempre apareciendo en sus historias de trabajo como esta brillante figura de mentor. Espera, ¿qué pasa con Chambers? Tyler se inclinó hacia adelante, de repente interesado. ¿No te has dado cuenta? Han estado comiendo juntos casi todos los días durante 2 meses. Y me refiero a almuerzos largos, como actos de desaparición de 2 horas. Se me revolvió el estómago, pero mantuve mi expresión neutral, fingiendo concentrarme en el partido de baloncesto. Brooke bajó la voz, pero no lo suficiente. Maya los vio en ese hotel boutique en el centro el martes pasado a media tarde. No estaban discutiendo los informes trimestrales, si sabes a lo que me refiero. De ninguna manera, dijo Tyler. Pero sonaba más emocionado que sorprendido. Lleva meses quejándose de su situación en casa, continuó la mujer rubia. Dice que se siente atrapada, que se casó demasiado joven, que se merece algo mejor.
Sinceramente, me sentía mal por el tipo hasta que descubrí que estaba engañándolo. Siguieron hablando, pero la sangre que me subía a los oídos me dificultaba oír. Todo tenía sentido ahora. Las noches hasta tarde que, según ella, eran reuniones de trabajo. La ropa nueva que, según decía, era necesaria para su imagen profesional. La forma en que había estado distante, crítica, siempre encontrando fallos en todo lo que yo hacía. No solo se había avergonzado de mí esta noche. Había estado destruyendo sistemáticamente nuestro matrimonio mientras construía un caso para justificar por qué merecía traicionarme. Pero esto es lo que realmente me afectó. Esta gente, sus compañeros de trabajo, lo sabían. Todos sabían que estaba engañándome. Y estaban aquí sentados, cotilleando sobre ello como si fuera entretenimiento. Ninguno de ellos tuvo la decencia de sentirse mal por ver cómo el matrimonio de alguien implosionaba desde dentro. Entonces, ¿dónde está ahora?, preguntó Tyler. Vi a su marido irse de la fiesta bastante temprano. Probablemente esté inventando excusas, dijo Brooke con una risa. Me envió un mensaje hace 20 minutos preguntando si lo había visto. Al parecer, simplemente se fue sin decir nada. Bien por él, dijo la mujer rubia. Si mi marido supiera lo que yo sé sobre ella, se habría ido hace meses. Terminé mi cerveza y dejé dinero en la barra. Pete asintió mientras me dirigía a la puerta. ¿Todo bien? Mejor que bien, dije. Gracias por las bebidas. Caminé hacia mi coche con una claridad perfecta. Mi esposa no solo se avergonzaba de mí. Había estado planeando su estrategia de salida mientras me mantenía como su red de seguridad. Bueno, esa red de seguridad acababa de ser retirada. Era hora de ir a casa y ver qué más podía encontrar. Porque si hay algo que el trabajo de construcción te enseña, es a cómo demoler algo que ya está roto sin remedio. Y mi matrimonio estaba definitivamente roto sin remedio. La casa se sentía diferente cuando entré por la puerta principal. Quizás era saber la verdad. O quizás había estado ciego a lo fría que se había vuelto esta casa. Su taza de café todavía estaba en la encimera de la cocina de esta mañana. Una mancha de pintalabios en el borde. El mismo pintalabios que se había reaplicado 3 veces antes de humillarme fuera de ese hotel. Fui directamente a nuestro dormitorio y abrí su ordenador portátil. Siempre había sido descuidada con las contraseñas, usando la misma para todo. La fecha de nuestro aniversario. Qué irónico. El historial del navegador contaba la historia. Se había estado escondiendo. Reservas de hotel. Restaurantes caros a los que nunca había ido. Compras compulsivas en línea que explicaban por qué las facturas de nuestra tarjeta de crédito habían sido tan altas últimamente. Pero fue la cuenta de correo electrónico que encontré la que realmente me abrió los ojos. Docenas de mensajes a Chambers. No solo cosas del trabajo. Conversaciones personales que me pusieron la piel de gallina. Fotos que le había enviado que definitivamente no eran para un colega. Planes para escapadas de fin de semana que, me dijo, eran conferencias de trabajo. Un correo electrónico de la semana pasada me llamó la atención. Está empezando a sospechar de mis noches tardías. Tenemos que ser más cuidadosos hasta que averigüe cómo manejar esta situación. Manejar esta situación. En eso se habían convertido 6 años de matrimonio para ella. Seguí buscando y encontré algo aún peor. Había estado sacando dinero de nuestra cuenta de ahorros conjunta durante 3 meses. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas más grandes. Casi $8,000 en total, transferidos a una cuenta separada de la que nunca había oído hablar. No solo estaba engañándome. Me estaba robando mientras planeaba su huida. Hice capturas de pantalla de todo, los correos electrónicos, las transferencias bancarias, los recibos del hotel. Luego hice algo que nunca esperaría de su vergonzoso marido. Llamé a mi primo Jake, que había pasado por un divorcio complicado hace 2 años. Necesitas documentarlo todo, dijo cuando le expliqué la situación. Fotos, registros bancarios, registros de comunicación, y necesitas asegurar tus activos mañana por la mañana antes de que ella se dé cuenta. ¿Sabes, qué tal un abogado? Conozco a alguien,
Nora Belch. Es dura, no se anda con rodeos, y ha visto casos como este antes. Te enviaré su número. Para cuando colgué, tenía un plan. El lunes a primera hora, abriría mi propia cuenta bancaria y movería mis cheques de pago allí. Nuestra cuenta conjunta podría permanecer abierta, pero ella no tendría acceso a mis futuros ingresos. Luego me reuniría con esta abogada y comenzaría el proceso correctamente. Estaba imprimiendo los correos electrónicos más dañinos cuando oí su coche en la entrada. Era casi medianoche. La fiesta debió de terminar mal para ella. Probablemente pasó toda la noche inventando excusas para su marido desaparecido. Cerré todo rápidamente, puse las páginas impresas en mi caja de herramientas en el garaje y fingí estar viendo la televisión en la sala de estar. Entró por la puerta como un huracán, con el vestido arrugado, el maquillaje corrido, sosteniendo sus tacones altos en una mano. ¿Dónde demonios has estado?, exigió. Levanté la vista del sofá con calma. ¿Fuera? ¿Fuera dónde? ¿Tienes idea de lo humillante que fue esta noche? La gente no paraba de preguntar a dónde fuiste. Tuve que inventar historias sobre que estabas enfermo. Curioso, dije, volviéndome hacia la televisión. Pensé que de todos modos no querías que estuviera allí. Problema resuelto. Se quedó allí mirándome como si me hubiera salido una segunda cabeza. Esta no era la reacción que esperaba. Quería drama, ira, súplicas de perdón. En cambio, obtuvo indiferencia. Tenemos que hablar de esto, dijo, sentándose frente a mí. No, dije simplemente. No tenemos que hacerlo. ¿Qué quieres decir con que no tenemos que hacerlo? No puedes simplemente abandonarme delante de toda mi oficina y esperar que todo sea normal. Apagué la televisión y la miré directamente. Me llamas vergonzoso. Eliminé la vergüenza. De nada. La confusión en su rostro era casi cómica. Me había estado manejando durante tanto tiempo, manipulando conversaciones y controlando las narrativas, que mis respuestas directas la estaban desequilibrando por completo. No lo dije de esa manera, dijo, cambiando a su voz de disculpa. Solo estaba nerviosa por la fiesta. Claro que lo estabas. ¿Qué se supone que significa eso? Me levanté y me dirigí al dormitorio. Significa que estoy cansado y tengo que trabajar mañana. Algunos de nosotros todavía nos tomamos nuestras responsabilidades en serio. Pude sentirla observándome mientras me alejaba, probablemente preguntándose qué le había pasado al marido que solía correr tras ella, tratando de arreglar lo que fuera que estuviera mal. Ese marido se había ido, y ella no tenía idea de por qué. A la mañana siguiente, se había ido antes de que me despertara. Probablemente no podía soportar la tensión de estar cerca de alguien que ya no jugaba a sus juegos. Encontré una nota en la encimera de la cocina. Tenemos que hablar cuando llegue a casa. Esto no puede esperar. Tenía razón en una cosa. No podía esperar. Pasé el día exactamente como lo había planeado. Abrí una nueva cuenta bancaria, deposité mis últimos 3 cheques de pago que había estado guardando en efectivo exactamente por esta razón. Me reuní con Nora Belch durante mi hora de almuerzo. Era todo lo que Jaque había prometido, directa y sin rodeos. Con pruebas tan claras, podemos solicitar el divorcio por adulterio, dijo, revisando los documentos que traje. La infidelidad financiera lo hace aún más fuerte. Ha estado robando sistemáticamente bienes matrimoniales para financiar su aventura. ¿Cuánto tiempo llevará esto? Depende de si quiere luchar o aceptar la realidad. Dado lo que me has mostrado, luchar sería estúpido. Pero la gente hace estupideces cuando la atrapan. Cuando llegué a casa esa noche, su coche ya estaba en la entrada junto con otros 2 que no reconocí. A través de la ventana delantera, pude verla paseando por la sala de estar, hablando animadamente con alguien por teléfono. Entré y encontré a su hermana Carrie y a su amiga Skyler sentadas en nuestro sofá, ambas con aspecto incómodo. Me miraron nerviosamente cuando entré. Ya está aquí, dijo mi esposa al teléfono, y luego colgó rápidamente. Señoras, dije cortésmente, asintiendo a su escuadrón de apoyo. Interesante momento para una visita.
Necesitamos discutir lo que pasó anoche, anunció mi esposa, sintiéndose claramente más segura con testigos presentes. Dejé mi bolsa de trabajo lentamente y las miré a las tres. De verdad. Me avergonzaste delante de toda mi oficina. Me hiciste quedar como una idiota. Cari se movió incómoda. Quizás deberíamos daros un poco de privacidad. No, dijo mi esposa rápidamente. Quiero testigos para esta conversación. Ha estado actuando de forma extraña y quiero que la gente oiga lo irrazonable que está siendo. Casi me reí. Quería testigos. Perfecto. Tienes razón, dije, caminando hacia la cocina y volviendo con la carpeta que había preparado. Hablemos de la vergüenza. Abrí la carpeta y saqué capturas de pantalla impresas de sus correos electrónicos con Chambers. Su rostro se puso blanco. ¿Qué es eso? Pruebas, dije con calma. De tu aventura con tu supervisor. ¿Quieres que lea algunos fragmentos destacados? La boca de Cari se abrió de par en par. Esquiler parecía querer desaparecer en los cojines del sofá. ¿Revisaste mis correos electrónicos privados? Tus correos electrónicos privados en nuestro ordenador compartido discutiendo tus visitas privadas a hoteles financiadas por nuestra cuenta bancaria conjunta. Saqué los extractos bancarios. $8.000 para ser exactos, robados de nuestro matrimonio para pagar tu traición. La habitación se quedó en completo silencio. Mi esposa miraba los papeles como si pudieran incendiarse si los miraba con demasiada atención. Esto no es lo que parece, dijo débilmente. ¿En serio? Porque este correo electrónico del martes pasado dice, y cito, no puedo esperar a sentir tus manos sobre mí otra vez. Estar casada con él se siente como una prisión ahora. Cari se levantó bruscamente. Creo que deberíamos irnos. No, por favor, quedaos, dije. Esto se pone mejor. Está el correo electrónico donde me llama un peso muerto. Aquel en el que pregunta si puede fingir ser soltera en los eventos de trabajo. Ah, y mi favorito personal, donde le dice a Chambers que soy demasiado estúpido para darme cuenta de lo que está pasando. Mi esposa finalmente encontró su voz, pero salió como un chillido. ¿Basta? ¿Basta de qué? De decir la verdad. Pensé que te gustaba la verdad. Ciertamente compartiste bastante de ella con tus compañeros de trabajo. La puerta principal se abrió de repente y nuestra vecina Maya de al lado se asomó. ¿Está todo bien? Oímos gritos. Momento perfecto. Maya era la red de noticias no oficial del vecindario. Todo está bien, Maya, dije lo suficientemente alto para que su marido pudiera oír desde la puerta. Solo discutiendo la aventura de mi esposa con su supervisor. Aparentemente, soy demasiado vergonzoso para estar a su lado, pero no demasiado vergonzoso como para robarle dinero. Los ojos de Maya se abrieron como platos. Su marido apareció detrás de ella, escuchando claramente cada palabra. «Está mintiendo», gritó mi esposa, pero su voz se quebró. Está tratando de hacerme quedar mal porque le pedí un poco de espacio en un evento de trabajo. Sostuve otra impresión. Recibo de hotel del Middleton el martes pasado por la tarde. Habitación 237. Cargado a la tarjeta de crédito que pensabas que no revisaba. El silencio se prolongó durante lo que parecieron horas. Cari agarró su bolso y se dirigió a la puerta, arrastrando a Esquiler con ella. Te llamaremos más tarde, murmuró. Maya y su marido intercambiaron miradas y se retiraron en silencio, pero yo sabía que habían oído todo lo que necesitaban oír. Mi esposa estaba de pie en medio de nuestra sala de estar, rodeada de pruebas de su traición, con la mitad del vecindario ahora consciente de lo que había hecho. Has arruinado todo, susurró. No, dije, recogiendo los papeles y volviéndolos a poner en la carpeta. Tú arruinaste todo. Yo solo dejé de permitir que lo ocultaras. Podemos solucionar esto. Terapia de pareja, podemos arreglar esto. La miré durante un largo momento. Hace 6 años, me había casado con alguien que creía conocer. Alguien que nunca me robaría, me mentiría o me llamaría vergonzoso mientras planeaba reemplazarme. No, dije simplemente. No podemos.
Y por primera vez desde que todo esto comenzó, se dio cuenta de que lo decía en serio. Los papeles del divorcio le fueron entregados en el trabajo 3 días después. Me aseguré de eso. Si quería mantener su vida personal y profesional separadas. Bueno, ese barco había zarpado en el momento en que decidió tener una aventura con su supervisor. Según Jake, quien lo escuchó de su novia que trabajaba en el mismo edificio, la escena fue espectacular. La seguridad entró en medio de una reunión de departamento, preguntó por ella por su nombre y le entregó los documentos legales delante de todos, incluido Chambers. Pero eso fue solo el principio. A finales de esa semana, el rumor sobre su aventura se había extendido por toda la oficina. No porque yo dijera nada, que conste. Resulta que sus compañeros de trabajo llevaban meses esperando que este drama explotara. Y una vez que lo hizo, no pudieron evitarlo. Brooke, la misma mujer que había estado cotilleando sobre ella en el Murphy's Pub, aparentemente le contó a todo el que quisiera escuchar sobre los recibos del hotel y el dinero robado. La empresa tenía una política estricta sobre las relaciones de los supervisores con los subordinados. Chambers fue transferido a un departamento diferente de inmediato. Mi esposa recibió algo peor. Se convirtió en la paria de la oficina. Nadie quería que lo asociaran con la mujer que había estado robándole a su marido para financiar una aventura de la que todo el mundo sabía. Su hermana Carrie me llamó el viernes llorando. Se está quedando con nosotros temporalmente, pero está hecha un desastre. No para de decir que la atrapaste, que planeaste todo esto. No planeé nada, le dije honestamente. Simplemente dejé de ignorar lo que estaba pasando. Dice que estás tratando de quedarte con todo en el divorcio. Casi me reí. Carrie, ella robó $8,000 de nuestra cuenta conjunta. Ha estado planeando su estrategia de salida durante meses mientras me mantenía como su red de seguridad. No me estoy quedando con nada que no fuera ya mío. La verdad era que no estaba interesado en destruirla financieramente. Solo quería salir y que ella enfrentara las consecuencias de sus decisiones. La casa era de alquiler de todos modos, así que simplemente romperíamos el contrato. Los coches estaban a nombre de ambos, ya lo resolveríamos. Pero el dinero que había robado, eso volvería a mí, más la mitad de lo que quedaba en nuestras cuentas. Nora Bell había tenido razón en una cosa. Mi esposa intentó luchar al principio. Contrató a un abogado caro que probablemente le costó más dinero del que no tenía, e intentó afirmar que yo había sido emocionalmente abusivo, que se había visto obligada a buscar consuelo en otro lugar debido a mi comportamiento. Eso duró exactamente hasta que su abogado vio las pruebas. Aparentemente, es difícil alegar abuso emocional cuando tienes correos electrónicos llamando a tu marido un peso muerto y planeando visitas a hoteles con tu jefe. Su abogado le aconsejó que aceptara la oferta de acuerdo y siguiera adelante en silencio. Todo el proceso duró 6 semanas. 6 semanas para disolver 6 años de matrimonio, todo porque no podía soportar estar casada con alguien a quien consideraba inferior a ella. Pero las consecuencias siguieron llegando. Maya, nuestra vecina, aparentemente le había contado a todos en nuestra calle sobre la confrontación. En un mes, todo el vecindario sabía lo que había pasado. Cuando regresó para recoger el resto de sus cosas, tuvo que pasar por delante de casas donde la gente sabía exactamente por qué su matrimonio había terminado. Las consecuencias profesionales fueron aún peores. La noticia se extendió rápidamente por la industria. El marketing es un mundo pequeño en nuestra ciudad y todo el mundo conoce a todo el mundo. Su reputación quedó destrozada. 3 meses después de que el divorcio se finalizara, la despidieron. Oficialmente, fueron recortes de presupuesto. Extraoficialmente, todo el mundo sabía que se había vuelto tóxica para la cultura de la empresa. Me enteré a través de Carrie de que había estado solicitando trabajo en otras ciudades, tratando de empezar de nuevo en algún lugar donde no conocieran su historia. Pero en la era de las redes sociales y las redes profesionales, realmente no hay ningún lugar donde esconderse de algo como esto. Mientras tanto, mi vida mejoró de maneras que no había esperado. Sin sus críticas constantes y sus gustos caros, tenía dinero en el banco por primera vez en años. Compré una casa pequeña más cerca de mi lugar de trabajo. Nada lujoso, pero era mía. Sin contratos de alquiler, sin propietarios, sin nada compartido.
Los chicos del trabajo notaron el cambio de inmediato. Estaba más feliz, más seguro de mí mismo, volviendo a hacer bromas. Mi capataz incluso comentó que parecía una persona diferente. El divorcio hace eso, le dije. A veces, perder algo tóxico es lo mejor que te puede pasar. 6 meses después de esa noche en el hotel, me encontré con Brooke en el supermercado. Me reconoció de inmediato y pareció avergonzada. Me enteré de todo, dijo en voz baja. Siento cómo terminó todo. No lo sientas, dije. Es lo mejor que me ha pasado. No le está yendo bien, ofreció. Todavía no ha encontrado un trabajo estable. Vive con diferentes miembros de la familia. Sinceramente, no sentí nada al oír eso. Ni satisfacción, ni simpatía, nada. Había tomado sus decisiones y ahora estaba experimentando las consecuencias. Así es como funciona la vida. Espero que lo resuelva, dije, y lo decía en serio. No porque me importara su felicidad, sino porque había seguido adelante por completo. Sus problemas ya no eran mis problemas. Mientras conducía a casa, a mi propia casa con mi propia hipoteca, escuchando música de la que ella se habría quejado, pensé en esa noche fuera del hotel. Me había llamado vergonzoso y me había pedido que no me acercara a ella. Resulta que tenía razón en una cosa. Yo no era la persona adecuada para estar a su lado. Era demasiado genuino para alguien tan falso, demasiado leal para alguien tan deshonesto, demasiado directo para alguien tan manipulador. Ella quería a alguien que no la avergonzara en las fiestas de trabajo. Bueno, ahora podía llevar a quien quisiera a esos eventos, suponiendo que alguna vez la volvieran a invitar a alguno. Yo, por otro lado, aprendí algo valioso. Cuando alguien te muestra quién es, créele a la primera. Y cuando te dicen que eres vergonzoso, agradéceles la honestidad y vete. Porque lo único más vergonzoso que estar casado con alguien que no te respeta es seguir casado con esa persona después de que te enteras.